Queridos amigos, déjenme que les cuente una pequeña historia que un hombre sabio me contó. Él dijo: una vez me encontraba en un país desconocido caminando por una calle extraña. Miré alrededor intentando orientarme. Y vi dos hombres que estaban de pie cerca de mí. Me acerqué a ellos, y les pregunté: ¿dónde estoy? ¿Quiénes sois? El primer hombre me respondió: este es el mundo del samsara, y en este mundo da la casualidad de que soy el enano más alto. Y el otro contestó: sí, y yo por casualidad soy el gigante más pequeño. Este encuentro me dejó muy confundido, porque ambos hombres medían exactamente lo mismo. He incluido esta pequeña historia, a modo de prólogo, porque quiero enfatizar desde el comienzo lo importante que es considerar la percepción de las cosas. Winen, el sexto y último patriarca de nuestro camino zen, se encontró una vez con dos monjes que discutían sobre una bandera que ondeaba al viento. El primer monje dijo: es la bandera la que se mueve. Y el otro: no. Es el viento quien la mueve. El sexto patriarca les reprendió a los dos. Bueno, señores, les dijo, es su mente quien realiza todo el movimiento. En el mundo del samsara, el hombre es la mezcla de todas las cosas. Todo es relativo. Todo cambia. Solo en el mundo real, el mundo del nirvana, hay constancia. En el zen nuestra tarea es discriminar, no entre lo falso y lo falso, sino entre lo falso y lo real. Las diferencias en la apariencia externa no tienen ninguna importancia. El mundo real está en nuestro interior. Para ser más exactos, dentro de nuestra mente. Ahora estoy encantado con mi tarea de ayudarles a entrar en el mundo real, el mundo donde no hay enanos ni gigantes ni argumentos sin sentido. En el mundo real solo hay paz, alegría, verdad, y libertad del continuo deseo de ilusiones. Cada ser humano posee dos naturalezas del yo. Una aparente y la otra real. La aparente es nuestro pequeño yo, o ego, que siempre es diferente de los demás pequeños yoes. La real es nuestro gran yo búdico que es en todas partes el mismo. Nuestro pequeño yo existe en el mundo aparente, el mundo del samsara. Nuestro yo búdico existe en el mundo real, el mundo del nirvana. Los dos mundos se encuentran en el mismo lugar. En el Sutra del Corazón leemos: la forma no es diferente del vacío y el vacío no es diferente de la forma. Todo el mundo se pregunta: ¿cómo samsara y nirvana pueden ser lo mismo? ¿Cómo puede ser la ilusión lo mismo que la realidad? ¿Cómo puedo ser yo y Buda a la vez? Son buenas preguntas. Todo budista necesita conocer su respuesta. La respuesta se encuentra en la forma en que percibimos la realidad. Si percibimos la realidad directamente, la vemos en su pureza nirvánica. Si la percibimos indirectamente a través de la conciencia de nuestro ego, vemos su distorsión samsárica. ¿Por qué nuestra visión de la realidad es defectuosa? El samsara es el mundo que nuestro pequeño yo piensa que ve y percibe con los sentidos. A veces cometemos errores. Si un hombre está caminando por el bosque, se encuentra con un rollo de cuerda y piensa que la cuerda es una serpiente, huirá rápidamente. Para él esta cuerda era una serpiente y actuó de acuerdo a ello. Cuando llegue a casa probablemente le hablaría a todo el mundo sobre la peligrosa serpiente que casi le muerde en el bosque. Ahora bien, su miedo era legítimo, pero la razón por la que estaba asustado, no. El pequeño yo egoísta también percibe erróneamente la realidad siempre que impone una estética arbitraria, o juicios morales sobre algo. Si una mujer ve a otra que viste un sombrero verde y dice: veo una mujer que lleva un sombrero verde, no hay problema. Pero si dice: veo una mujer que lleva un sombrero verde y feo, está cometiendo un juicio samsárico. Alguien podría encontrar bello a ese sombrero. Pero en realidad, no es bello ni feo, simplemente es. Asimismo, cuando una zorra mata a una coneja, esto, para los conejitos que se morirán de hambre porque han matado a su mamá, es un acto muy malo. Pero para los hambrientos cachorros de zorro que comen la coneja que su madre les ha traído, esta misma acción es indiscutiblemente buena. En realidad, la acción no es buena ni mala. Simplemente es. La realidad también es mal interpretada ya que tanto el observador como lo que está siendo observado se encuentran en continuo cambio. No hay un momento preciso en que un capullo se convierta en flor, o una flor en fruto, o un fruto en semilla, o una semilla en un árbol en ciernes. Todos estos cambios son sutiles y continuos. No podemos pisar el mismo río dos veces porque el agua está continuamente en movimiento. Tampoco nosotros somos la misma persona de un minuto para otro.
Constantemente adquirimos nueva información y nuevas experiencias, y simultáneamente olvidamos la vieja información y las viejas experiencias. Ayer podíamos recordar lo que cenamos la noche pasada. Mañana, no tendremos el privilegio de recordar ese menú, a no ser, quizás, que fuera un suntuoso banquete, o si siempre comemos lo mismo y podemos decir con seguridad, fue arroz y tofu. La ilusión de la vida es la opuesta a la ilusión del cine. En el cine una serie de imágenes individuales son pasadas juntas para formar una ilusión de movimiento continuo. En la vida, cortamos un movimiento continuo, aislando y congelando una imagen, y entonces la nombramos y etiquetamos como si fuera una acción u objeto independiente. No siempre etiquetamos el momento en el acto. ¿Qué es una mujer joven? Si un hombre tiene 90 años, muchas mujeres serán mujeres jóvenes. Bien, ahora podemos tener una idea más clara de por qué nuestro pequeño yo interpreta erróneamente la realidad, pero seguimos preguntándonos por qué tenemos dos yoes en el primer lugar. La respuesta es simplemente porque somos seres humanos. El pequeño yo nos hace conscientes del sentido de identidad continua que nos permite saber a cada uno de nosotros, soy hoy lo que fui ayer y lo que seré mañana. Sin él, no podríamos organizar los datos sensoriales que nos asaltan. Sin él, no tendríamos sentido de pertenencia o de estar conectados a otros. No tendríamos padres o familia a la que llamar nuestra, ni esposa ni hijos, ni profesores ni amigos para guiarnos y alentarnos. Nuestro pequeño yo nos da nuestra naturaleza humana. A medida que crecemos, descubrimos que el hilo de nuestra alma no es una larga hebra ensartada con cada acción por separada, como por ejemplo, las cuentas de un rosario. No. El hilo se entreteje en sí mismo para formar una red, una matriz interdependiente de nudos. No podemos deshacer un simple nudo sin afectar a los demás. No podemos sacar una simple línea de nuestra historia sin quizás alterar su curso entero. Esta red de información y experiencia, de acondicionamiento y asociación, de memoria y malentendidos, se convierte pronto en un laberinto complicado y desconcertante. Y nos vemos confundidos sobre el lugar que ocupamos en el esquema de las cosas. Cuando somos jóvenes, nos vemos como el centro del universo, pero cuando nos hacemos mayores, ya no tenemos certeza de nuestra posición o de nuestra identidad. Pensamos, no soy la persona que era cuando tenía 10 años, pero tampoco soy alguien diferente. Pronto nos preguntamos, ¿quién soy? Nuestro yo egoísta nos ha conducido a esta confusión. La confusión conduce a la calamidad, y entonces la vida, como el Buda apuntó en su primera noble verdad, se hace amarga y dolorosa. ¿Qué hacemos para disipar esta confusión? Cambiamos nuestra consciencia. Rechazamos el mundo exterior de la complejidad en favor de nuestro mundo interior de la simplicidad. En vez de intentar ganar poder y gloria para nuestro pequeño yo egoísta, volvemos nuestra consciencia hacia el interior para descubrir la gloria de nuestro yo búdico. En vez de hacernos desdichados queriendo ser un maestro para los demás, encontramos alegría y contento en ser uno con nuestro yo búdico y siendo útiles para los demás. El propósito del entrenamiento Zen es aclarar nuestra visión para así poder adquirir una nueva percepción de nuestras identidades verdaderas. El Zen nos permite trascender nuestra naturaleza humana y realizar nuestra naturaleza búdica. Hace siglos, nuestra orden de meditación Zen fue fundada por dos grandes hombres. El primer patriarca, Bodhidharma, que vino a China desde el oeste. Y Huineng, el sexto patriarca que era chino de nacimiento. Debido a estos dos hombres, el Zen floreció, expandiéndose a través de China y de muchas tierras distantes. Ahora bien, ¿cuáles fueron las enseñanzas más importantes de Bodhidharma y Huineng? Liberen a la mente del egoísmo. Libérenla de los pensamientos sucios. Si no se siguen estas directrices, no puede haber éxito en la práctica del Zen. El camino Zen está ante ustedes. Síganlo. Les proporcionará paz, alegría, verdad y libertad. Mucha gente comienza el entrenamiento Zen con el pensamiento, bien, ya que todo es maya o ilusión samsárica, no importa lo que haga o cómo lo haga. La única cosa importante es alcanzar el nirvana. Así que como las cosas no son ni buenas ni malas, haré lo que quiera. Importa lo que hacemos. El Zen es una rama de la religión budista y como budistas debemos observar unos preceptos éticos. Samsara o no samsara, debemos respetar los preceptos. Y en adición a esto, también debemos seguir unas normas estrictas de disciplina que gobiernan nuestro entrenamiento. Vamos a comenzar con las normas de entrenamiento.
A pesar de que hay muchos métodos que pueden seguirse, antes de comenzar cualquiera de ellos, un practicante debe cumplir estos 4 requerimientos básicos. Él o ella debe: 1. Comprender la ley de la causalidad. 2. Aceptar las normas de disciplina. 3. Mantener una fe inquebrantable en la existencia del yo búdico. Y 4. Estar determinado a tener éxito en cualquier método que escoja. Explicaré cada uno de estos 4 prerequisitos. Primero, la ley de la causalidad. Esta ley explica simplemente que el mal produce mal y el bien produce bien. Un árbol venenoso da un fruto venenoso, mientras que un árbol sano da uno bueno. Conceptualmente esto parece simple, pero en realidad es bastante complejo. Los malos actos son una horrible inversión. Garantizan una ganancia en dolor, amargura, ansiedad y remordimiento. No hay ganancia para las acciones que nacen de la codicia, la lujuria, la cólera, el orgullo, la pereza o la envidia. Todas estas motivaciones sirven simplemente a las ambiciones del ego. Los malos actos, o las malas acciones, nunca pueden desarrollar la realización espiritual. Solo garantizan penuria espiritual. Por otra parte están los actos buenos, siempre que no sean realizados condicionalmente, como una inversión que dará una futura recompensa. Al que los haga, traerán paz y realización espiritual. Un buen acto libre de ego, es muy diferente de un buen acto artificial. En apariencia, el efecto puede parecer el mismo. Es prestada la ayuda o atención necesarias. Pero la persona que ayuda a otra con la esperanza secreta de recibir algún beneficio futuro, por regla general hace el mal, no el bien. Permítanme que ilustre este punto. Hubo una vez en China un príncipe al que le gustaban mucho los pájaros. Siempre que encontraba un pájaro herido, lo alimentaba y lo cuidaba hasta que recobraba la salud. Y entonces, cuando el pájaro había recobrado su fuerza, lo dejaba en libertad con mucho regocijo. Naturalmente, el príncipe se hizo bastante famoso debido a su capacidad de sanador amoroso de los pájaros heridos. Siempre que alguien se encontraba un pájaro herido, en cualquier lugar del reino, rápidamente se le llevaba, y él expresaba su gratitud a la persona considerada que se había ocupado de eso. Pero entonces, para tratar de conseguir el favor del príncipe, la gente comenzó a atrapar pájaros y a lesionarlos deliberadamente para así poderlos llevar al palacio. Fueron asesinados tantos pájaros en el curso de la captura y su posterior mutilación, que el reino se convirtió en un infierno para los pájaros. Cuando el príncipe vio el daño que estaba causando su bondad, decretó que nunca más se ayudara a ningún pájaro herido. Cuando la gente vio que ya no obtenía beneficio por ayudar a los pájaros, dejaron de dañarlos. A veces sucede que nuestras experiencias son como las de este príncipe. A veces, cuando pensamos que estamos haciendo lo más adecuado, nos damos cuenta para nuestro disgusto que en realidad estamos causando el mayor perjuicio. Realicen un buen acto en silencio y en el anonimato. Olviden el regocijo. Un buen acto debería tener una vida muy corta, y una vez muerto, debería ser rápidamente enterrado. No intenten resucitarlo. Demasiado a menudo intentamos convertir un buen acto en un fantasma que ronda a la gente, que recuerda constantemente nuestro maravilloso servicio, solo en caso de que comenzaran a olvidarlo. ¿Pero qué sucede cuando somos receptores de la bondad de otra persona? Bueno, entonces debemos permitir que el buen acto alcance la inmortalidad. Dejar vivir el buen acto de otra persona es mucho más difícil que permitir que nuestro buen acto muera. Permítanme también que ilustre esto. Hubo una vez un tendero, un hombre bondadoso y decente que apreciaba a todos sus clientes. Cuidaba y quería que todos estuviesen sanos y bien alimentados. Mantenía sus precios tan bajos que no ganaba mucho dinero, ni tan siquiera para contratar a alguien que lo ayudara en su pequeña tienda. Trabajaba muy duro en su honesta pobreza, pero era feliz. Un día vino una clienta y le contó una historia. Su marido se había lesionado y no podría trabajar en varios meses. No tenía dinero para comprar comida ni para él ni para sus niños. Sin comida, lloró, todos morirán. El tendero se compadeció de ella y acordó extenderle un crédito. Cada semana te proporcionaré arroz para 7 días y vegetales para 4, y esto con seguridad será suficiente para mantener la salud de tu familia. Después, cuando tu marido vuelva a trabajar, podrás mantener el mismo menú mientras liquidas tu deuda. Y antes de que te des cuenta, ya estarás comiendo vegetales 7 días a la semana. La mujer se lo agradeció mucho.
Cada semana recibía arroz para 7 días y vegetales para 4. Pero cuando su marido volvió a trabajar tuvo que decidir entre liquidar su vieja deuda, mientras continuaba comiendo vegetales 4 días a la semana, o comprar a otro tendero y comer vegetales 7 días a la semana. Escogió lo último y justificó su falta de pago diciendo a la gente que su anterior tendero le había vendido vegetales podridos. ¿Con cuánta frecuencia, cuando queremos algo con muchas ganas, prometemos que si se cumplen nuestros deseos dedicaremos nuestras vidas a demostrar nuestra gratitud? Pero entonces, una vez recibido lo que tan ardientemente buscábamos, nuestra promesa se debilita y muere casi automáticamente. La enterramos rápidamente, sin ceremonia. Este no es el camino zen. Y así, como un granjero que siembra frijoles de soja no espera cosechar melones, no debemos esperar, cuando cometemos acciones egoístas, inmorales o perjudiciales, cosechar pureza espiritual. Ni podemos esperar escondernos de nuestras fechorías mudándonos del lugar en que las hemos cometido, o asumir que el tiempo borre su recuerdo. Nunca podemos suponer que si ignoramos nuestras fechorías durante el tiempo suficiente, la gente a quien hemos perjudicado morirá oportunamente, llevándose a la tumba nuestra necesidad de expiar el daño que hemos causado. Son nuestros buenos actos los que debemos enterrar, no nuestras víctimas o promesas rotas. No podemos pensar que debido a la falta de testigos no tendremos que responder de nuestras fechorías. Muchas viejas historias budistas ilustran este principio. Déjenme que les cuente algunas de mis favoritas. Durante la generación que precedió a la vida del Buda Shakyamuni en la Tierra, muchos de los miembros de su clan, Shakya, fueron brutalmente masacrados por el malvado rey Virudaka, también llamado Rey Cristal. ¿Qué hizo que sucediera esta terrible acción? Bueno, también sucedió que cerca de Kapila, la ciudad de los Shakya donde nació el Buda, había un gran estanque, y en la orilla de este estanque una pequeña aldea. Nadie recuerda su nombre. Un año hubo una gran sequía. Los cultivos se secaron y a los aldeanos no se les ocurrió nada mejor que matar y comer los peces que había en el estanque. Los atraparon a todos menos a uno. Este último pez fue atrapado por un niño que jugaba con la pobre criatura tirándola sobre su cabeza. Esto es lo que estaba haciendo cuando los aldeanos se lo quitaron y lo mataron. Entonces volvieron las lluvias y la normalidad a todo el reino. La gente se casaba y tenía hijos. Uno de estos niños fue Siddhartha, el Buda, que nació en la ciudad de Kapila, cerca de la aldea y del estanque. Siddhartha creció y predicó el Dharma, teniendo muchos seguidores. Entre los seguidores estaba el rey de Shravasti, el rey Prasenajit. Este rey se casó con una chica del clan de los Shakya y tuvieron un hijo, el príncipe Burudaka, el anteriormente nombrado Rey Cristal. La pareja real decidió criar al príncipe en Kapila, la ciudad del Buda. Al principio todo iba bien. Virudaka era un niño sano y poco tiempo después se hizo un chico guapo y fuerte. Pero antes de estar listo para entrar en la escuela ocurrió un hecho trascendental. Ocurrió que un día, durante una ausencia del Buda de Kapila, el joven príncipe subió a la honorable silla del Buda y empezó a jugar allí. Él no pretendía estropearla, solo era un juego de niños. Pero cuando los miembros del clan del Buda vieron al príncipe jugando en este lugar sagrado se enfadaron mucho, le reprendieron, y le hicieron bajar de la silla, humillándole y maltratándole. ¿Cómo puede un niño comprender la imbecilidad de los fanáticos? Los adultos no se lo pueden explicar. Verdaderamente es bastante misterioso. Su cruel trato solo sirvió para envenenar al príncipe y hacer que odiara a todos los miembros del clan del Buda. Fue su trato cruel el que lo inició en su carrera de crueldad y venganza. Finalmente, se dice que el príncipe mató a su propio padre para poder ascender al trono de Shravasti. Entonces, como rey Virudaka, el rey Cristal, finalmente pudo tomar venganza contra el clan Shakya. Conduciendo a sus propios soldados, comenzó a atacar la ciudad de Kapila. Cuando los miembros del clan del Buda fueron a contarle la inminente masacre, le encontraron con un terrible dolor de cabeza. Le suplicaron que interviniera y rescatara a la gente de Kapila del brutal ataque del Rey Cristal, pero el Buda, gimiendo de dolor, se negó a ayudar, diciendo, un karma establecido no puede ser cambiado. Entonces los miembros del clan fueron a Maugalayayana, uno de los más poderosos discípulos del Buda, y le suplicaron su ayuda. Les escuchó y se compadeció, y movido por la compasión decidió ayudar a los sitiados ciudadanos de Kapila.
Utilizando sus habilidades sobrenaturales, Maugaliayana alargó su cuenco maravilloso a los amenazados Shakya y permitió a 500 de ellos que subieran al mismo. Entonces levantó el cuenco en el aire, pensando que los alzaba a la seguridad. Pero cuando lo bajó, los 500 hombres se habían convertido en un charco de sangre. El terrible signo alarmó tanto a todos que el Buda decidió revelar la historia de sus antepasados, aquellos aldeanos que habían matado a todos los peces durante la sequía. Este ejército de soldados intrusos que ahora está atacando Kapila eran aquellos peces, explicó. La gente de Kapila que ahora está siendo masacrada fue la gente que asesinó a aquellos peces. El mismo Rey Cristal fue ese último gran pez. ¿Y quién pensáis?, preguntó el Buda manteniendo un paño frío contra su frente, que era ese chico que tiraba el pez sobre su cabeza. Así que, por matar a los peces, la gente padeció la muerte. Y por herir esa cabeza de pez, el Buda estaba importunado con un tremendo dolor de cabeza. ¿Y qué pasó con Virudaka, el Rey Cristal? Naturalmente, renació en el infierno. Con este ejemplo podemos ver que no hay final a la causa y al efecto. Una causa produce un efecto que se convierte en sí mismo en la causa de otro efecto. Acción y reacción. Tributo y retribución. Esta es la ley de la causalidad. Más tarde o más temprano nuestros malos actos nos alcanzarán. La única forma de prevenir el efecto es prevenir la causa. Debemos aprender a perdonar, a dejar pasar el daño y el insulto, a no buscar nunca venganza y ni siquiera albergar ningún rencor. Nunca nos debemos volver fanáticos santurrones y estar orgullosos de nuestras vanas nociones de piedad y deber, y sobre todo, debemos ser siempre benévolos, especialmente con los niños. Déjenme que les cuente otra historia de causa y efecto. Esta concierne al maestro Zen Baizan, quien en efecto pudo liberar un salvaje espíritu zorro. Muy pocas personas son capaces de hacer esto. Parece ser que una noche, después de que una reunión Zen hubiera terminado y todos sus discípulos se hubieran retirado, el maestro Baizan se dio cuenta de que un anciano permanecía fuera de la sala de meditación. Baizan se acercó al hombre y le preguntó: dígame, señor, ¿a quién o qué está buscando? El anciano respondió: no señor. No soy en absoluto un ser humano. Soy un zorro salvaje que simplemente habita el cuerpo de un hombre. Baizan naturalmente se quedó sorprendido y curioso. ¿Cómo adquiriste esta condición?, preguntó. El anciano hombre zorro explicó: hace 500 años, era el monje prior de este monasterio. Un día, un joven monje se acercó y me preguntó: ¿cuándo un hombre consigue la iluminación sigue sujeto a la ley de la causalidad? Y atrevidamente le contesté: no, está exento de la ley. Mi castigo por esta falsa y arrogante respuesta fue que mi espíritu se cambió por el espíritu de un zorro salvaje, y por eso corrí a las montañas. Como hombre zorro no puedo morir, y mientras persista mi ignorancia debo continuar viviendo en esta desdichada condición. Durante 500 años he estado paseando por el bosque en busca del conocimiento liberador. Maestro, le suplico que se apiade de mí y me ilumine a la verdad. El maestro Baizan le habló amablemente al hombre zorro. Hazme la pregunta que el joven monje te hizo, y obtendrás la respuesta correcta. El hombre zorro obedeció. Maestro, deseo preguntarle esto. ¿Cuándo un hombre alcanza la iluminación está sujeto a la ley de la causalidad? Baizan respondió: sí. Nunca está exento de la ley. Nunca podrá cerrar sus ojos a las posibilidades de la causa y el efecto. Debe seguir atento a todas sus acciones pasadas y futuras. De repente el anciano hombre zorro obtuvo la iluminación y quedó libre. Se postró ante el maestro y le agradeció profundamente, al fin dijo: estoy liberado. Entonces, cuando se estaba marchando, se volvió y le preguntó a Baizan: maestro, ya que soy un monje, ¿podría concederme amablemente los ritos funerarios usuales para un monje? Vivo cerca, en una guarida en la montaña que hay detrás del monasterio, ahora iré allí para morir. Baizan aceptó, y al día siguiente fue a la montaña y encontró la guarida. Pero en vez de encontrar allí un viejo monje, Baizan solo vio un bulto en el barroso suelo de la guarida. Tanteó el bulto con su bastón y descubrió un zorro muerto. Bueno, una promesa es una promesa. El maestro Baizan condujo los ritos funerarios acostumbrados para un monje sobre el cuerpo del zorro. Todo el mundo pensó que Baizan estaba loco, especialmente cuando condujo una solemne procesión funeral, con un zorro muerto en el féretro.
De ese modo, que incluso haber alcanzado la budeidad, uno no se libra de la ley de la causalidad. Si incluso el Buda pudo sufrir un dolor de cabeza por haber sido cruel con un pez, ¿qué gran necesidad tenemos de seguir atentos al principio de que un acto nocivo, más tarde o más temprano, nos traerá una retribución nociva? Sean cuidadosos en lo que dicen y hacen. No se arriesguen a convertirse en el espíritu de un zorro. Para el segundo requerimiento, la estricta observación de las normas de conducta, les diré sinceramente que no puede haber progreso espiritual sin moralidad y el cumplimiento del deber religioso. La disciplina es el fundamento sobre el que descansa la iluminación. La disciplina regula nuestro comportamiento y lo hace estable. La constancia se hace firmeza y esta es la que produce la sabiduría. El Sutra Surangana nos enseña claramente que un simple éxito en meditación no borrará nuestras impurezas. Incluso si podemos demostrar una gran habilidad en meditación, permanecer sin adherirnos a la disciplina nos hará caer fácilmente en los dominios de Mara de demonios y herejes. Un hombre o una mujer que es diligente en la observación de la disciplina moral y el deber religioso, es protegido y alentado por dragones celestes y ángeles, así como evitado y temido por los demonios del infierno y los herejes de todas partes. Sucedió una vez que en el estado de Kashmir, un horrible dragón terrestre vivía en una cueva cercana a un monasterio de 500 arats theravadinos. Este dragón aterrorizaba a la región y hacía miserable la vida de mucha gente. Todos los días los arats se reunían, y juntos intentaban utilizar el poder de su meditación colectiva para ahuyentar al dragón. Pero siempre fracasaban. El dragón simplemente no se marchaba. Entonces, un día sucedió que un monje zen mahayano se detuvo en el monasterio. Los arats le informaron al monje sobre el terrible dragón y le pidieron que se uniera a la meditación, para añadir el poder de su meditación a la de ellos. Debemos forzar a esta bestia para que se vaya. Se quejaron. El monje zen simplemente les sonrió y fue directamente a la cueva del horrible dragón. Quedándose en la entrada de la cueva, el monje llamó al dragón: sabio y virtuoso señor, ¿sería tan amable de abandonar su guarida y buscar refugio en un lugar más lejano? Bueno, dijo el dragón, ya que me lo ha pedido tan cortésmente, accederé a su petición y me marcharé en el acto. El dragón, como pueden ver, tenía un fino sentido de la etiqueta. Y de este modo se fue. Desde su monasterio, los arats observaban todo esto con absoluto asombro. Sin lugar a dudas, este monje poseía milagrosos poderes de samadhi. Tan pronto como el monje regresó, los arats se reunieron a su alrededor y le suplicaron que les hablara de esos maravillosos poderes. No he utilizado ninguna meditación o samadhi especial, dijo el monje. Simplemente mantuve las normas de disciplina y estas normas estipulan que debo observar los requerimientos menores de cortesía tan cuidadosamente como los requerimientos mayores de moralidad. De este modo podemos ver que el poder de la meditación colectiva de 500 arats a veces no iguala a la de un simple monje que se adhiere a las reglas de disciplina. Si preguntan, ¿por qué sería necesario mantener una estricta atención a la disciplina si la mente ha alcanzado un estado que no es crítico? ¿Por qué debería un hombre honesto y honrado continuar la práctica del zen? Yo le respondería a tal hombre: ¿está su mente tan segura de que si la hermosa diosa de la luna bajara hasta usted, y le abrazara con su cuerpo desnudo, seguiría su corazón palpitando tranquilamente? ¿Y ustedes, si alguien sin tener motivo les insultara y les golpeara, no sentirían cólera y resentimiento? ¿Tienen la certeza de que siempre resistirían a compararse con otros, o que siempre se abstendrían de ser críticos? ¿Pueden estar seguros de que siempre distinguirían lo correcto de lo erróneo? Ahora, si tienen la certeza absoluta de que nunca se rendirían a la tentación, de que nunca se equivocarían en nada, entonces, abran su boca y hablen alto y claro. De otra manera, no digan mentiras. En cuanto al tercer requerimiento de tener una firme creencia en nuestro yo búdico, por favor sepan que la fe es la madre, la fuente nutritiva de nuestra determinación a someterse, entrenar y a desarrollar nuestros deberes religiosos. Si buscamos la liberación de los dolores de este mundo, debemos tener una fe firme en la promesa del Buda de que cada ser viviente sobre la tierra posee la sabiduría Tathagata y, por lo tanto, tiene el potencial de alcanzar la budeidad. ¿Qué nos impide realizar esta sabiduría y alcanzar esta budeidad? La respuesta es simplemente que no tenemos fe en su promesa. Preferimos seguir en la ignorancia en vez de en la verdad, aceptar lo falso como genuino, y dedicar nuestras vidas a satisfacer nuestros tontos deseos. La ignorancia de la verdad es una enfermedad.
Ahora, como el Buda enseñó, el Dharma es como un hospital que tiene muchas puertas. Podemos abrir una de ellas y entrar en un lugar de curación. Pero debemos tener fe en nuestros médicos y en la eficacia del tratamiento. Siempre que quiso ilustrar los problemas sobre la duda y falta de fe, el Buda relataba la parábola del médico. Preguntaba, suponte que te han herido con una flecha envenenada y un amigo trae un médico para ayudarte. ¿Le dirías a tu amigo, no? ¿No voy a dejar que este compañero me toque hasta que encuentre al que me disparó? Quiero conocer el nombre, la dirección y demás datos del delincuente. Esto es importante, ¿no? Y quiero saber más sobre esta flecha. ¿Es la pica de piedra o de hierro, de hueso o de asta? ¿Y qué hay del palo de madera? ¿Es de roble, de olmo o de pino? ¿Qué clase de fibra ha utilizado para unir la pica y el palo? ¿Es la fibra de un buey, de un mono, o de un ciervo? ¿Y qué clase de plumas hay en la fibra? ¿Son de una garza o de un halcón? ¿Y qué hay del veneno que ha sido utilizado? Quiero saber de qué clase es. Y por cierto, ¿quién es este compañero? ¿Estás seguro de que es un doctor cualificado? Después de todo, no quiero que me trate un medicucho. Creo que tengo derecho a saber estas cosas, ¿tú no? Así que por favor, responde a mis preguntas o no dejaré que el hombre me toque. Bueno, dijo el Buda, antes de que para tu satisfacción sean contestadas las preguntas, estarías muerto. Así que, queridos amigos, cuando se encuentren sufriendo los males del mundo, confíen en el gran médico. Ha curado millones. ¿Qué creyente ha fallecido nunca a su cuidado? ¿Qué creyente no ha recuperado la vida eterna y la felicidad siguiendo su régimen? Ninguno. Todos se han beneficiado. Y así lo harán ustedes si tienen fe en sus métodos. La fe es un tipo de destreza que pueden desarrollar. Si, por ejemplo, desean hacer tofu, comienzan hirviendo y moliendo los frijoles de soja y después le añaden una solución de polvo de yeso o zumo de limón a los frijoles hervidos. Saben que pueden quedarse ahí, si lo desean, y ver formarse el tofu. Tienen fe en su método porque siempre funciona. De esta manera obtienen un sentimiento de seguridad. Por supuesto, la primera vez que han hecho tofu, asumiendo que no estaban familiarizados con su producción, podían haber tenido falta de fe en el método. Podrían haber dudado que el yeso o el agua del limón hiciera que los frijoles hervidos se transformaran en tofu. Pero una vez que han tenido éxito y ven con sus propios ojos que la receta era correcta, y que el procedimiento funciona, aceptan sin reversa el método prescrito. Se estableció su fe en el método. Por lo tanto, todos debemos tener fe en que poseemos la naturaleza búdica y que podemos encontrar esta naturaleza búdica si seguimos diligentemente un camino adecuado del Dharma. Si dudásemos, recuerden las palabras del maestro Yonghi recogidas en su canción de la iluminación. En el mundo real del Tathagata no existen egos, ni reglas, ni infiernos. No se puede encontrar allí ningún mal samsárico. Si miento, podéis sacarme la lengua fuera, y llenar mi boca de arena, y dejarla así por toda la eternidad. Nadie sacó la lengua del maestro Yonghi. En cuanto al cuarto prerequisito, estar anclados en nuestra determinación por tener éxito en cualquier camino que escojamos, déjenme por favor que les advierta de lo estúpido de ir saltando de un camino a otro. Piensen en el Dharma como en una montaña que hay que escalar. Hay muchos caminos que conducen a la cumbre. Escojan uno y sigan en él. Les conducirá allí. Pero nunca llegarán a la cima si corren alrededor de la montaña probando un camino y luego rechazándolo en favor de otro que parece más fácil. Rodearán la montaña muchas veces, pero nunca la subirán. Permanezcan en el método que han escogido. Tengan una fe absoluta en él. En Zen siempre contamos historias sobre diablos comprados. Una en particular es muy adecuada aquí. Un día, Benjamín estaba paseando por el mercado cuando se acercó a un puesto que decía, se venden demonios de primera clase. Por supuesto, Benjamín estaba intrigado. Déjeme ver uno de esos demonios, le dijo al comerciante. El demonio era una pequeña y extraña criatura, bastante parecida a un mono. Es bastante inteligente, dijo el comerciante. Y todo lo que tiene que hacer es decirle cada mañana lo que quiere que haga ese día, y lo hará. ¿Cualquier cosa?, preguntó Benjamín. Sí, dijo el comerciante, cualquier cosa. Todos sus quehaceres domésticos estarán terminados cuando llegue a casa después del trabajo. Benjamín se encontraba soltero, así que el demonio le pareció una muy buena inversión. Me lo quedo, dijo. Y pagó al comerciante. Benjamín aceptó y llevó su diablo a casa.
Cada mañana le decía que fregara los platos, que hiciera la colada, que limpiara la casa y que preparara la cena. Y cuando volvía a casa, todo estaba hecho de la manera más maravillosa. Pero entonces llegó el cumpleaños de Benjamín y sus compañeros de trabajo decidieron darle una fiesta. Bebió mucho y se quedó a pasar la noche en la ciudad, en casa de un amigo, y a la mañana siguiente fue directamente al trabajo. No volvió a casa para decirle a su diablo lo que tenía que hacer. Y cuando regresó aquella noche descubrió que el diablo había quemado la casa y estaba bailando sobre las ruinas humeantes. ¿Y no es esto lo que sucede siempre? Cuando comenzamos un entrenamiento juramos con nuestra sangre que nos mantendremos fieles a él. Pero después de dejarlo y descuidarlo por primera vez, le conducimos al fracaso. Es como si nunca lo hubiéramos hecho. Así que, sin importar que hayan escogido el camino del mantra, o del yantra, o de la cuenta de la respiración, o de un Huatou, o de repetir el nombre del Buda, sigan con su método. Si no funciona hoy, prueben mañana. Díganse a ustedes mismos que están tan decididos que si necesitan continuar su práctica durante la próxima vida, lo harán a fin de tener éxito. El viejo maestro Wei Shan solía decir, permaneced en la práctica que hayáis escogido. Tal vez varias reencarnaciones os hagan falta para alcanzar la budeidad. Sé que es fácil desalentarnos cuando pensamos que no estamos haciendo progresos. Lo intentamos una y otra vez, pero cuando no viene la iluminación queremos abandonar la lucha. La perseverancia es en sí misma un logro. Sean constantes y pacientes. No están solos en su lucha. De acuerdo a un viejo proverbio, nos entrenamos durante aburridos eones, para alcanzar la iluminación que ocurre en un instante.